Una historia de amor, paciencia y libertad. En un valle lleno de flores y montañas verdes, vivía un árbol alto y fuerte. Sus ramas se extendían al cielo y sus raíces se hundían profundamente en la tierra. Cada mañana, el árbol se despertaba con el canto de los pájaros, pero lo que más esperaba era la llegada de la brisa. Ella era ligera, dulce, invisible y libre. Pasaba rozando sus hojas, acariciando sus ramas y susurrándole historias del mundo más allá del valle. El árbol suspiraba de alegría cada vez que la sentía llegar. «Brisa, quédate un poco más», le decía. «Sin ti, mis hojas se entristecen». Pero la brisa sonreía con voz suave. «No puedo quedarme, mi amado árbol. Soy parte del viento y debo seguir viajando». Día tras día, la brisa volvía, y cada vez que se iba, el árbol sentía que un pedacito de su corazón se marchaba con ella. Las estaciones pasaron. En el otoño, el árbol perdió sus hojas. En el invierno, quedó desnudo y frío, pero aún así, esperó su regreso con paciencia y amor. Cuando volvió la primavera, la brisa regresó más suave que nunca, trayendo perfumes de flores y canciones de otros lugares. «Has cambiado, árbol mío», dijo ella. «Estás más fuerte y más sabio». «¿Y tú?», respondió el árbol. «Sigues siendo mi libertad». Entonces la brisa lo rodeó una última vez, bailando entre sus ramas, haciéndolo sentir vivo. Y aunque sabía que ella debía partir, el árbol ya no lloró. Aprendió que el amor verdadero no siempre significa poseer, sino valorar incluso lo que no se puede retener. Moraleja: el amor y la amistad más sinceros no atan, dejan volar. Porque cuando algo es verdadero, siempre vuelve, aunque sea en forma de una suave brisa. Hola a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy quiero compartir con ustedes una historia, una metáfora que nos habla del amor, la paciencia y la libertad. Es la historia de un árbol y una brisa. Imaginen un árbol fuerte, con raíces profundas hundidas en la tierra y ramas que se extienden hacia el cielo. Este árbol ha vivido mucho, ha visto pasar las estaciones, ha sentido el calor del sol y el frío de la nieve. Es un símbolo de estabilidad, de permanencia. Un día, una brisa juguetona comenzó a danzar a su alrededor. Era ligera, impredecible y llena de vida. Acariciaba sus hojas con una suavidad que el árbol nunca había sentido. Al principio, el árbol se sintió desconcertado. Estaba acostumbrado a la quietud, a la soledad de su bosque, pero la brisa era persistente, y su presencia era como una melodía fresca y nueva. Con el tiempo, el árbol empezó a esperar las visitas de la brisa. Se enamoró de su risa en el susurro de las hojas, de su toque gentil, que lo hacía estremecer hasta la raíz. La brisa, a su vez, encontró en el árbol un confidente silencioso, un refugio seguro donde descansar de sus largos viajes. Se amaban. Era un amor puro, un encuentro entre dos seres completamente diferentes. El árbol ofrecía su fuerza y su constancia, la brisa, su alegría y su movimiento. Aprendieron a comunicarse en un lenguaje sin palabras, hecho de roces, de susurros y de la simple presencia del otro. Pero el amor, en su forma más verdadera, a menudo nos presenta pruebas. El árbol, en su profundo amor, comenzó a sentir miedo de que la brisa un día no volviera, miedo de que encontrara otros valles, otros bosques más interesantes, que él deseaba tenerlas siempre a su lado. «¿Por qué no te quedas conmigo?», le preguntaba con el crujir de sus ramas. «Podría protegerte del viento helado, podrías vivir entre mis hojas para siempre». El árbol, en su anhelo, quería poseer a la brisa, quería encerrar su espíritu libre para no sentir nunca más el dolor de su ausencia. La brisa, al escuchar esto, se entristeció. Amaba al árbol con todo su ser, pero ella era brisa. Su naturaleza era viajar, explorar, ser libre. «Si me quedo quieta, dejaré de ser quien soy», le susurró suavemente. «Dejaré de ser la brisa de la que te enamoraste.
Mi esencia es el movimiento, la libertad. No puedo ser tu prisionera, aunque te ame. Estas palabras fueron un golpe duro para el árbol. Se sintió herido, rechazado. ¿Acaso su amor no era suficiente para que ella se quedara? ¿Por qué no podía entender su necesidad de seguridad? Durante un tiempo, el árbol se cerró en sí mismo. Cuando la brisa llegaba, sus ramas se ponían rígidas y sus hojas no respondían a sus caricias. Se sentía traicionado. La brisa, al ver su dolor, también sufría. Intentaba explicarle, pero el árbol estaba cegado por su miedo a la pérdida. El bosque se llenó de un silencio pesado, un silencio que dolía más que cualquier tormenta. El árbol estaba tan enfocado en lo que no podía tener, que se estaba olvidando de la belleza de lo que sí tenía, a los momentos preciosos que compartían. Aquí es donde entra en juego la paciencia. La paciencia no es solo esperar, es la actitud que tenemos mientras esperamos. Es un acto de fe. El árbol, en su soledad y su silencio, tuvo mucho tiempo para pensar. Observó a los pájaros que hacían nidos en sus ramas. Llegaban, criaban a sus polluelos y luego se iban. Observó las nubes que cruzaban el cielo, siempre en movimiento, siempre cambiando. Ana empezó a comprender. Entendió que no podía poseer nada en la vida, solo podía disfrutarlo, apreciarlo y dejarlo ser. Poco a poco, su corazón se ablandó. Comprendió que su deseo de controlar a la brisa no nacía del amor, sino del miedo. El verdadero amor no encadena, no exige, no aprisiona. El verdadero amor confía. El verdadero amor celebra la naturaleza del ser amado, incluso si esa naturaleza implica la distancia o la ausencia. Con una nueva sabiduría, el árbol esperó, pero esta vez no esperaba con ansiedad, sino con serenidad y paciencia. Esperaba, sabiendo que el regreso de la brisa era un regalo, no una obligación. Y un día, la brisa volvió. Sintió el cambio en el árbol. Ya no había rigidez en sus ramas, ni exigencia en su silencio. En su lugar, encontró una aceptación tranquila, una bienvenida incondicional. Te he extrañado, susurró el árbol, con una voz que sonaba más sabia y profunda. He aprendido algo importante. He aprendido que amarte significa amar tu libertad. Ve, viaja, danza con otras montañas y otros mares, y cuando quieras descansar, cuando necesites un refugio, mis ramas siempre estarán aquí para ti, abiertas y sin jaulas. La brisa, conmovida hasta lo más profundo de su ser etéreo, envolvió al árbol en el abrazo más tierno y cálido que jamás le había dado. Su amor no solo había sobrevivido a la prueba, sino que se había transformado en algo mucho más grande y poderoso. Se había convertido en un amor basado en la libertad. Entendieron que el amor no es tener, sino ser. No es poseer, sino compartir. La libertad de la brisa no disminuía su amor por el árbol. Al contrario, lo hacía más valioso. Y la estabilidad del árbol no era una cárcel, sino un puerto seguro al que siempre podía regresar. Esta historia nos enseña una lección fundamental sobre nuestras propias relaciones. ¿Cuántas veces, por miedo a perder a alguien, intentamos controlarlo? ¿Cuántas veces queremos cambiar a las personas para que se ajusten a nuestras necesidades, a nuestros miedos? Amar de verdad es un acto de valentía. Es la valentía de dejar ser al otro, de celebrar su individualidad, de confiar en que el vínculo que los une es más fuerte que cualquier distancia. Es entender que cada persona es un universo en sí misma, con sus propios sueños, su propio camino. La paciencia es la tierra fértil donde este amor madura. Es la capacidad de dar espacio, de esperar sin desesperar, de comprender los procesos del otro y los propios. Y la libertad es el aire que ese amor necesita para respirar, para crecer fuerte y sano. Un amor sin libertad se asfixia, se convierte en una carga. Un amor con libertad se expande,
se enriquece, se vuelve infinito. Así que la próxima vez que sientas el viento en tu rostro, recuerda la brisa. Y cuando veas un árbol majestuoso, firme ante el paso del tiempo, recuerda su paciencia y su fuerza. Quizás, como ellos, podamos aprender a amar con más sabiduría, a soltar el control y a abrazar la hermosa danza entre la conexión y la libertad. El amor más profundo es aquel que nos hace sentir más libres. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que esta historia les haya resonado. Si les ha gustado, no olviden darle a me gusta, compartirlo y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.